Hola amigos y amigas, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a hablar de una de las entidades más perturbadoras que han aparecido en internet, una criatura que, aunque parece sacada de una caricatura antigua, muchos consideran que podría ser algo mucho más oscuro, algo que no debería existir. Hoy hablaremos de Cartoon Cat. Cartoon Cat es una entidad creada por el artista Trevor Henderson, quien es conocido por diseñar criaturas que parecen completamente irreales, pero que, al mismo tiempo, se sienten demasiado cercanas a la realidad, y eso es justamente lo que hace a Cartoon Cat tan inquietante, su apariencia familiar. A simple vista, parece un personaje antiguo, como los dibujos animados de los años 30, con ese estilo elástico, con movimientos exagerados, y una sonrisa que parece dibujada, pero cuando lo observas por más tiempo, empiezas a notar que algo no está bien, su cuerpo no tiene una forma fija, puede alargarse, deformarse, e incluso cambiar completamente su estructura, como si no estuviera limitado por huesos ni por músculos, como si fuera algo completamente distinto. Su cara, esa sonrisa, nunca desaparece, no importa la situación, no importa lo que esté haciendo, siempre está ahí, y eso es lo que más incomoda a las personas, porque no refleja emociones reales, no sabes si está feliz, si está enojado, o si está a punto de atacar. Algunas teorías dicen que Cartoon Cat no es una simple criatura, sino una entidad que imita formas conocidas, que adopta una apariencia caricaturesca porque es algo que el ser humano reconoce, pero que en realidad no tiene una forma verdadera, como si solo fuera una máscara, algo que utiliza para acercarse. Se dice que esta entidad aparece en lugares abandonados, calles vacías, fábricas olvidadas, edificios donde ya no vive nadie, lugares donde el silencio es total, y es en esos lugares donde algunas personas aseguran haber visto una figura alta, oscura, con una sonrisa blanca, observándolos desde lejos. Al principio muchos pensaron que se trataba de sombras, o simplemente ilusiones, pero con el tiempo los reportes comenzaron a ser más específicos, personas que describían lo mismo, la misma figura, la misma sonrisa, el mismo comportamiento extraño. Pero lo más perturbador es lo que sucede después, algunos testimonios aseguran que cuando alguien ve a Cartoon Cat, ya no vuelve a sentirse completamente solo, como si algo los estuviera observando constantemente, incluso en sus propias casas, incluso cuando no hay nadie. Otros dicen que han escuchado sonidos extraños, como risas distorsionadas, o movimientos en lugares donde no hay nadie, y aunque revisan, no encuentran absolutamente nada, y eso es lo que más miedo provoca, no poder confirmar si realmente hay algo, o si todo está pasando solo en tu mente. Otra de las teorías más inquietantes, es que Cartoon Cat no caza por necesidad, sino por diversión, se comporta como si todo fuera un juego donde él siempre tiene el control, aparece, desaparece, se acerca, se aleja, como si estuviera disfrutando el miedo de las personas, como si cada reacción fuera parte de algo que él ya tenía planeado desde el inicio. Algunos incluso dicen que puede manipular el entorno, que puede alterar lo que ves, hacer que los espacios se sientan diferentes, más grandes, más vacíos, más oscuros, como si pudiera cambiar la realidad, aunque sea solo un poco, y eso explicaría por qué muchas personas sienten que los lugares donde lo ven, no se sienten normales. Y eso es lo que lo hace tan peligroso, porque no solo es una criatura, es algo que no entendemos, no sabemos de dónde viene, no sabemos por qué aparece, y lo más importante, no sabemos cómo detenerlo. Algunas personas creen que Cartoon Cat no pertenece a nuestro mundo, que es una entidad que logra cruzar desde otro lugar, un lugar donde las reglas no son las mismas, un lugar donde cosas como él son completamente normales, y si eso es cierto, entonces Cartoon Cat no está solo, y eso es aún más preocupante, porque significaría que hay más cosas como él, esperando. Pero hay algo aún más extraño, con el paso del tiempo han comenzado a aparecer historias en internet, de personas que aseguran haber tenido encuentros más cercanos con Cartoon Cat, no solo verlo a lo lejos, sino sentir que estaba demasiado cerca, incluso cuando no podían verlo directamente. Uno de los relatos más inquietantes habla de una persona que caminaba de noche en una zona completamente vacía, no había autos, no había ruido, solo el sonido de sus propios pasos, al principio todo era normal, hasta que sintió algo extraño, como si alguien lo estuviera observando, volteó, y no había nadie, siguió caminando, pero la sensación no desaparecía.
Y fue entonces cuando lo vio, a lo lejos, una figura alta, completamente negra, con una sonrisa blanca, no se movía, solo estaba ahí, observando. La persona pensó que era una broma, o alguien disfrazado, pero cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Y en ese momento, escuchó algo detrás de él, un sonido, como si algo se moviera rápidamente, volteó otra vez, y esta vez, la figura estaba más cerca, mucho más cerca. La persona empezó a correr, pero mientras corría, sentía que algo lo seguía, no eran pasos normales, no era un sonido humano, era como si algo se deslizara, demasiado rápido, intentó no mirar atrás, pero el miedo lo obligó a hacerlo. Y lo que vio, no tenía sentido, la figura ya no estaba caminando, su cuerpo se estiraba, se deformaba, como si no tuviera huesos, como si fuera una caricatura, pero una caricatura que no debería existir. Su sonrisa era más grande, sus ojos completamente vacíos, sin expresión, sin vida. No importaba cuánto corriera, esa cosa siempre estaba a la misma distancia, como si estuviera jugando, como si quisiera prolongar ese momento, como si el miedo fuera lo único que realmente le interesaba. Y en medio de esa persecución, la persona sintió algo aún peor, no solo estaba siendo seguido, sino observado, analizado, como si esa cosa estuviera aprendiendo de él, de sus movimientos, de sus reacciones, como si cada segundo fuera parte de algo más grande. Hasta que de repente, todo se detuvo, el sonido desapareció, el movimiento cesó, todo quedó en silencio, un silencio tan fuerte, que parecía imposible. La persona dejó de correr, respirando con dificultad, volteó lentamente, y no había nada, la calle estaba completamente vacía, como si nada hubiera pasado. Pero desde ese día, aseguró algo, que nunca volvió a sentirse solo, que incluso en su casa, en la oscuridad, sentía que algo lo observaba, y a veces, en reflejos, en pantallas, o en sombras, podía ver por un segundo, esa sonrisa. Y con el tiempo, esa sensación se volvió más intensa, como si esa cosa, nunca se hubiera ido realmente, como si solo estuviera esperando, el momento adecuado para aparecer otra vez. Y ahora quiero que pienses en esto, si estuvieras completamente solo, en un lugar vacío, y a lo lejos vieras una figura negra, con una sonrisa imposible, que no se mueve, pero sabes que te está mirando, ¿te acercarías, o saldrías corriendo? Porque tal vez, no todo lo que vemos en internet, es solo ficción, y tal vez, algunas de estas historias, tienen más verdad de la que imaginamos. ¿Y si algo como Cartoon Cat, realmente existiera? Entonces la verdadera pregunta no es qué es, sino, ¿cuándo aparecerá frente a ti? Y con esto llegamos al final del video. Si te gustó no olvides dejar tu like, y comentar qué otro personaje quieres ver. Nos vemos en el siguiente video.